Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestra entrevistada de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Alba Talavera. Ella es miembro del Consejo de lo que sería, perdón, el Colegio de Contadores del Paraguay. Alba, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Alba, te queríamos preguntar, teniendo en cuenta la visión también de los contadores, lo que es este proyecto de unificación de la Subsecretaría de Estado de Tributación y de Aduanas. Esto ya tiene sanción dentro de lo que es el ámbito legislativo. Y te queríamos preguntar cómo están viendo todo esto, cuáles son las cuestiones principales que ustedes están analizando y bueno, qué es lo que se prevé a partir de ahora teniendo en cuenta ya lo que es el proceso de este proyecto. Bueno, en realidad es una cuestión de forma, no de fondo, ¿verdad? Hay algunos artículos, porque para poder hablar sobre este proyecto de ley uno tiene que estar muy involucrado, ¿verdad? Tiene que leer cada uno de los artículos. En realidad este es un sistema que ya se está utilizando en otros países, conforme me están comentando, ¿verdad? Que exitosamente, no podemos decir así de la Argentina, por ejemplo, porque la Argentina no tiene, vamos a decir, el andamiaje ni tampoco las características que nosotros tenemos. Hay algunos artículos realmente, antes que nada quiero aclarar también de que yo hablé ya con el viceministro de Estado de Tributación, hablamos largo, porque me estuvo explicando el de que vamos a conformar una mesa técnica, ¿verdad? Una mesa técnica, donde van a estar representados seguramente técnicos del área tributaria, contable, despachantes de aduana, y otros miembros más comerciantes afectados, en donde vamos a debatir seguramente sobre algunos de estos artículos. Y eso a mí sí me convenció porque en primera instancia realmente dije, pero ¿por qué tan rápido esto, verdad? ¿Por qué tan rápido? Porque realmente estos artículos uno tiene que desglosarlos. Pero luego dije, bueno, como esto luego se va a reglamentar, y cuando se va a reglamentar, tiene que salir decretos, tiene que salir resoluciones, en esos momentos nosotros estaremos en condiciones de debatir sobre cada uno de estos artículos tipificados dentro de este proyecto de ley, que se denomina precisamente proyecto de ley de la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿verdad? Lo que se pretende con esto es que se reduzca la evasión, la corrupción y por sobre todas las cosas, ¿verdad? La disminución del contrabando. Nosotros tenemos que ser grandes contralores en este contexto, en el sentido de considerar, por ejemplo, una vez que hay que tener en cuenta también esto. Este ya fue aprobado, ¿verdad? En uno de los artículos dice que después de 90 días se va a comenzar a estructurar la forma de aplicación. Y conforme conversaciones que también ya tuve, me dijeron que más o menos en enero esto se comenzaría a desarrollar, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacerle un seguimiento permanente. Pero voy a comentar entre algunas cosas cuáles son los artículos que de repente, por lo menos vamos a sugerir. El tema, por ejemplo, el artículo séptimo, en donde habla principalmente de la capacidad que tiene que tener la persona para poder llegar a ser director nacional de ingresos tributarios, ¿verdad? Y en el artículo dice, en el artículo tercero, en realidad, señala de que tiene que tener, ¿verdad? Antes que nada, un conocimiento acabado de lo que es la parte tributaria, la parte aduanera. Tiene que tener, por supuesto, idoneidad y no tiene que tener antecedentes judiciales. Llama un poco la atención porque a los 30 años uno no podría tener ese tema de conocimiento, de idoneidad, porque yo soy catedrática y la mayoría de por lo menos en la Universidad Nacional, ¿verdad? Donde yo enseño, terminan el año universitario, vamos a decir, terminan a los 23 o 24 años, entonces no creo que a los 30 años tenga la capacidad suficiente, entre otras cosas. Como verás, yo tengo completamente discriminado cada uno de los artículos con los cuales yo ya estuve el día viernes pasado en la comisión, ¿verdad? Que nos llamaron a una audiencia pública y ya expresé algunas de las cosas que te estoy señalando en este momento, ¿verdad? Mm, ujú. Otra cosa importante, acaba de haber un director nacional de ingresos tributarios, ¿verdad? Y va a existir tres gerencias, ¿verdad? La gerencia ejecutiva, que se va a encargar más bien de la parte administrativa, representación, defensa de casos que tenga la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Está la gerencia general de impuestos internos, que viene a ser su secretaría, vamos a decir, cuando esto se implemente.
que sería la ex Secretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduana. ¿Verdad? La Dirección Nacional de Aduana, que sería lo que es hoy en día, ¿verdad? La Gerencia General de Aduana. Estuvo presente también, quiero comentarte, gente de, o sea, que es representante del sindicato de la aduana, ¿verdad? Y estaban señalando algo que me llamó la atención, de que normalmente los directores de aduana, en este caso sería el gerente general de aduana, normalmente se trae de afuera, es decir, el gobierno entrante le trae gente, bueno, son cargos de confianza, pero es muy importante también tener en cuenta, estaba señalando él, de que tendría que ser gente de la casa, gente con conocimiento, con experiencia, con práctica, ¿verdad? Y eso es muy correcto, ¿verdad? Es muy correcto. ¿Por qué? Porque de esta manera entonces ya se tiene que dejar de tildar ese tema de que los aduaneros, de que toda la gente quiere ocupar ese lugar, ¿verdad? Y ahí es donde la población paraguaya y los legisladores, los diputados, los senadores, que son grandes guardianes de lo que son los ingresos tributarios, tienen que comenzar a accionar. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿verdad? En este mes de enero del 2024, en el mes de febrero del 2024, comparando con enero y febrero del 2023, ¿verdad? Aumentaron los ingresos tributarios, disminuyó la informalidad existente, disminuyó el contrabando, ¿verdad? Así le hacemos un seguimiento aproximadamente de 6 meses y es importante de que esto tenga resultados, porque de no tener resultados tenemos que volver a reunirnos y ver qué caminos tomar, ¿verdad? Si bien es cierto que es una ley, tiene que también esto, vamos a decir, derogarse por otra ley, pero tengo la gran esperanza de que esto va a tener un éxito desde el momento en que nos sentemos a trabajar, que nos sentemos, pero la gente entendida. No puede venir una gente que no entiende a debatir con una gente que no leyó, simplemente porque eso es otra cosa que quiero aclarar también. A mí me cuesta mucho opinar, porque también yo soy presidenta de un partido político y no quiero que digan, bueno, el proyecto de ley vino de fulano, de fulano, y por eso ellos no aceptan. No, yo estoy en mi carácter de técnica, yo estoy en el colegio de contadores y siempre, siempre que sean proyectos de ley en donde se le ponga al país primero, ¿verdad? Yo estaré presente, estaré apoyando. Es más, en esta oportunidad voy a formar parte de esa mesa de trabajo, como conversé con el viceministro, y yo creo que siempre estuvimos trabajando de la mejor manera desde el Colegio de Contadores del Paraguay, y tengo mucha esperanza de que vamos a seguir trabajando bien y vamos a sugerir algunos artículos, como dije, ¿verdad? Y en ese contexto, entonces, vamos a salir a ellos. Y hay otros artículos también, como ser, por ejemplo, el tema de los recursos humanos, ¿verdad? En donde habla de que van a entrar por méritos y actitudes, ¿verdad? Por méritos y actitudes. El acceso y promoción, dice en el artículo 18, en los cargos en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se realizará mediante concurso de méritos y actitudes. Hasta ahí todito bien, ¿verdad? Coma, con exclusión de los cargos de confianza. Considérense cargos de confianza al director nacional, que es el que estará encima de los gerentes generales, ¿verdad? El gerente general, los directores generales y los directores en general no van a concursar. Y yo creo que todos tienen que concursar, ¿verdad? Yo creo que todos tienen que concursar. El concurso tiene que ser abierto de tal manera a que las personas idóneas puedan ocupar esos lugares, porque son lugares muy estratégicos. Vamos a tener en cuenta que en la dirección general, el gerente general de impuestos internos es el que se va a encargar de los ingresos tributarios, el que se va a encargar de las fiscalizaciones, de los controles, de la evasión, de la corrupción, etcétera. El director general de aduanas es el que se va a encargar de los recaudos aduaneros y tiene que tener un acabado conocimiento de lo que es las importaciones, las exportaciones, todo lo que es la ley aduanera. Es decir, eso es importante para que nosotros en nuestro país tengamos éxito. Es muy importante que los lugares clave, específicamente en donde estamos hablando de ingresos tributarios, de ingresos fiscales, que es el que mueve la economía nacional, de donde se recauda para el pago a los funcionarios públicos, es importante que esté ocupada por gente idónea dentro del lugar específico donde van a cumplir sus funciones. Ujú. No sé Al- si me querés preguntar antes algo. Sí, sí, sí. Alba, te quería preguntar, teniendo en cuenta lo que fue el proceso de estudio y de análisis de este proyecto de ley, en una parte
Se mencionó inclusive de que, como decías, la intención de combatir la evasión y de aumentar también los ingresos forma parte de este proyecto y se dio inclusive una cifra de alrededor de 400 millones de dólares de ingresos adicionales que se podrían ir generando teniendo en cuenta los ajustes que se van a hacer. Por una parte te quería preguntar, Alba, ¿te parece en realidad que podría tener un impacto? A mí me parece significativo esa cifra en realidad, por un lado, y por otro lado, ¿cómo es que esta dirección podría ayudar justamente a incrementar los ingresos? ¿Pasa por la reducción de barreras en la información? ¿Pasa por el potenciamiento de los sistemas de control? ¿Cuál es la práctica en realidad que permitiría aumentar los ingresos tributarios? Y ahí tiene que existir, ahí tiene que aplicarse la tecnología, tiene que ampliarse la parte tecnológica, ¿verdad? Y así mismo como estás diciendo, tiene que ampliarse los controles, ¿verdad? Estos controles ya tienen que ser más rígidos. No se puede hoy en día decir de repente hay evasión, pero resulta ser que estamos sentados en los lugares de confort y no salimos a hacer esos controles. Anteriormente, por ejemplo, existían los policías fiscales, ¿verdad? Que eran los que normalmente estaban por las rutas y controlaban los transportes de mercadería, ¿verdad? Eso tiene que volver otra vez, eso tiene que volver porque realmente eso hace de que las personas se formalicen. Entonces, ¿qué sucede? De repente estoy llevando bicicleta, estoy llevando electrodomésticos en general en un lugar en donde tengo una distribuidora en Encarnación. Entonces, es allí en donde se tienen que apretar esos controles para los transportes que están circulando dentro del territorio nacional, están enviando mercadería, por un lado. Por otro lado, tiene que llamar bastante la atención, ¿verdad? Tiene que llamar bastante la atención que una carga de más de 1.000 toneladas, no sé cuántos miles de toneladas, ¿verdad? Esté pasando por la aduana teniendo escáner. Eso ya no se puede tolerar más. Eso es intolerable, inadmisible de todo punto de vista. Y resulta ser que la persona que detectó y se cayó sigue en su lugar sentadito, ¿verdad? Está apartado del cargo. Ah, sí, está apartado del cargo, pero está sentadito en su escritorio. Entonces, esas son las malas señales que nos dan. Y eso hace de que uno no confíe muchas veces en las instituciones públicas. Ahora, si existen grandes castigos, vamos a decir, entonces en ese caso ya aumenta otra vez la credibilidad. Ese es otro punto también que me llamó la atención en este proyecto de ley, en donde ¿quién va a ser el ente fiscalizador? O sea que acá en este proyecto de ley no hablamos de infracciones y sanciones por mala praxis en el ejercicio de la función pública. Entonces también es algo que se tiene que introducir. Probablemente cuando se lleva adelante, ¿verdad?, la reglamentación, se tiene que introducir estos infracciones y sanciones. Un capítulo, ¿verdad? Ahí se tiene que determinar cuál es el grado de infracción y de sanción que se va a aplicar en el caso de la mala praxis en el ejercicio de la función pública. Entonces ya las personas van a cuidar más al realizar sus labores en el sector público. Ujú. Alba, desde el punto de vista de los contadores, en la práctica del Sí. ejercicio contable, ¿esta nueva dirección tiene alguna implicancia o algún tipo de situación en específico que les pueda preocupar o es en realidad un cambio de nombre, un cambio de entidad a la cual reportar o con la cual gestionar los diferentes procesos? Y tenemos que ver en la práctica ya cuando esto se desarrolle, ¿verdad? En realidad para nosotros, y es más, aclaran este proyecto de ley, cuando hablamos de Dirección General de Impuestos Internos, nos referimos a la Administración Tributaria, a la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Gerencia General de Impuestos Internos. Entonces, ese es el lugar en donde nosotros probablemente, ¿verdad? Porque esto se tiene que reglamentar, esto tiene que ser algo más, mucho más amplio, ¿verdad? En donde se tiene que determinar, acá se van a presentar los formularios, acá se van a presentar los pagos del IVA, del IDU, el selectivo al consumo, de impuesto a la renta empresarial, del impuesto a la renta personal, etcétera, ¿verdad? Después nos vamos a la aduana, donde está el gerente general de aduana. Acá se van a realizar los despachos de importación, de exportación, régimen turismo y selectivo al consumo, se va a hacer la liquidación, se van a hacer los recaudos fiscales, ¿verdad? Y eso ya le corresponde a los despachantes que luego, por supuesto, le llevan los contadores para su correspondiente registro contable. Y es allí en donde tenemos que prestar cuidadoso sistema de control. Porque aquí nosotros tenemos que ir
¿verdad? Yo no sé el grado en porcentaje del contrabando existente, pero me supongo que es significativo, ¿verdad? Y con este sistema se tendría que superar ya esos problemas, por lo menos en gran parte. No decimos que van a desaparecer del día a la mañana, ¿verdad? Pero por lo menos tienen que ir disminuyendo para que sea creíble, ¿verdad? Para que sea creíble por sobre todas las cosas. Y hacerle un control permanente, ¿verdad? Un control permanente. Por ejemplo, el control que se tendría que hacer, me viene en mente nomás de repente, digo yo, el control que se tiene que hacer es, bueno, la parte de aduana, cuánto ingresó en este mes, la parte de la subsecretaría de Estado de Tributación, cuánto ingresó, así como ellos están permanentemente informando, inclusive en forma pública a través de los medios masivos de comunicación, inclusive dentro de la web, ¿verdad? Entonces sería importante también hacer ese seguimiento a través de la web, ¿verdad? De los ingresos que tiene la aduana y de los ingresos que tiene la parte de la Gerencia General de Tributos Internos. Y es allí en donde vamos a decir, esto funciona o esto no funciona, porque es algo muy nuevo para nosotros. Claro. Alba, muy brevemente porque ya estamos cortitos de tiempo, pero te quería preguntar, la figura del actual viceministro de Tributación, Óscar Orué, es la que se perfila para encarar este proyecto de dirección de ingresos tributarios. ¿Les parece que es una persona idónea para el cargo? Y le estás preguntando precisamente a la persona que pidió por él para que sea su secretario de Estado de Tributación. Aquella vez que Fabián Domínguez dejó la subsecretaría de Estado de Tributación, nosotros como Colegio de Contadores hemos presentado una nota, ¿verdad? Pidiendo por la persona de Oscar Orué. Por lo menos desde el Colegio de Contadores del Paraguay nosotros trabajamos con tranquilidad, vamos a decirlo. Tenemos nuestras discrepancias, ¿verdad? Pero lo tratamos de solucionar, pero trabajamos bastante bien con él. Y es el nombre que suena, precisamente. Es el nombre que suena. Con él precisamente estuve hablando sobre el tema de la mesa técnica. Ojalá se dé en realidad. Alba, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Este tema es sumamente complejo y seguramente va a seguir generando debate, así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Cuando guste, que tengan un buen día.